Vamos a entrar a la palabra del Señor. Éxodo capítulo 17, verso del 8 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Ninsi. Y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Padre, te doy gracias por esta palabra hoy. Te pido que esta palabra sea acogida en el espíritu de tus hijos, que tus hijos puedan tomar esta palabra como una herramienta de ellos utilizarla como hábito en su día a día. Espíritu Santo, ministra conforme a la demanda y al estado de cada hija y cada visita que esté en este lugar. Vengo contra todo hueste espiritual de maldad que quiere tomar dominio y control en las mentes. Doy un mandato que suelte y abandone las mentes en esta hora. Todo principado y gobernador de territorio, su poder no lo aceptamos, ni su diseño ni su influencia. Declaro, Espíritu Santo, tu reino, tu gobierno y tu voluntad en este lugar. Declaramos al enfermo sano, al cautivo libre, al que está afligido restaurado y al que está perdido salvo para tu gloria. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero en esta ocasión hablarte bajo el tema Amalec. Es la palabra breve que traigo, así que quiero pedirle toda su atención porque es una palabra corta que quiero comunicar. Pero me llama la atención este texto de Éxodo 17. Lo que vemos allí es a un pueblo dirigido por Dios a través del ungido Moisés, donde todos sabemos cómo desde el momento más antiguo al padre Abraham fue que Dios le habló acerca del cautiverio que iba a tener que atravesar su descendencia. En Génesis capítulo 14 es donde, después de Dios haberle revelado a Abraham que le pensaba dar hijo, y dice la Biblia que él creyó a Abraham y la fe se le contó por justicia, inmediatamente dice que Abraham entra en un sueño profundo, y es allí donde Dios le comunica acerca de este tiempo de cautiverio. Dios le dice: tu descendencia estará cautiva 400 años en tierra de Egipto. Me llama la atención esto porque vemos en el capítulo 1 de Éxodo, donde dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey, un faraón que no respetaba ni conocía acerca de la historia pasada del pueblo de los hebreos, de Israel. Y dice que este faraón se enseñoreó del pueblo de Dios, de los escogidos, de tal manera que le imponía carga muy pesada y dio una orden, porque fue influenciado por las parteras. Las parteras dice que fueron donde Faraón, las parteras egipcias, y le dijeron que las hebreas, las mujeres hebreas, eran más fuertes y más robustas que ella. Esto trajo como ocasión que Faraón dijo: para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra se unan a nuestro enemigo y
se vayan de la tierra, vamos a ponerle carga más pesada. Y allí es donde, en medio de todo este caos, el pueblo de Israel clama a Dios. Y dice la Biblia que Dios se acordó del clamor de ellos. Y es allí donde Dios decide alumbrar a un Moisés aquí en la tierra. En medio de toda esta revuelca, no voy a entrar en detalle, pero todos saben la persecución que hubo en el nacimiento de Moisés, como hubo una orden de que a los que eran varón lo lanzaran al agua, le cortaran la cabeza y lo lanzaran al agua. Y es en medio de este tiempo donde a Moisés al nacer lo llevan a una canasta y lo colocan en el río Nilo para ocultarlo de este decreto de Faraón y preservarle la vida. Y Moisés es detenido por la corriente del río cerca del palacio de Faraón. Sabemos cómo la hija de Faraón es la que logra ver esta canasta a la orilla del río, le coge amor y cariño a este bebé y coloca como nodriza, como la encargada de quien iba a hacerse cargo de Moisés, a atender a Moisés, nada más y nada menos que a la misma madre biológica de Moisés. Esto no estaba planificado, esto no estaba hablado, aquí había propósito de parte de Dios. Moisés fue creciendo bajo la cultura, bajo el sistema de los egipcios, pero se le inculcaba la cultura hebrea también, porque quien lo estaba formando, acuérdense, era su propia madre. Y aunque él creció en el ambiente de los egipcios, su madre no dejaba de inculcarle su cultura. Por eso, cuando Moisés ya crece, siendo él el candidato preferencial para años más tarde poder heredar el trono, Moisés ve un acontecimiento y es a un egipcio que está corrigiendo y golpeando a un hebreo, y Moisés se lanza a la defensa del hebreo y mata al egipcio. Esto trajo como consecuencia que Moisés tuvo que salir corriendo, huyendo de Egipto. ¿Por qué? Porque la costumbre egipcia era que cuando alguien por alguna causa fallecía, lo embalsamaran, no que lo enterraran, sino que en la cultura egipcia enterrar un cadáver era privarle, según ellos, el derecho a resurrección. Quiero que entienda esto. ¿Por qué? Porque me llama la atención cómo esto trajo como ocasión el que Moisés tuvo que salir de allí corriendo a la edad de 40 años. 40 años. Y en estos 40 años Moisés sale y llega a tierra de Madián. Allí él es acogido por Jetro, quien era sacerdote en aquella tierra. Jetro tenía varias hijas, a lo que Moisés pues puede enamorarse de una de ellas, la cual luego pasó a ser su esposa. Y Moisés comienza a pastorear ovejas allí. Moisés pensaba que él estaba bien. Moisés pensaba que todo estaba en calma. Pero me llama la atención cómo, mientras esto estaba ocurriendo con Moisés, allí en Egipto, los hebreos estaban siendo oprimidos por Faraón. Los hebreos estaban siendo abusados por Faraón. Dice que Faraón les redujo la cantidad de los elementos para ellos hacer ladrillo y le dijo que tenían que en el mismo tiempo en que ellos hacían X cantidad de ladrillos seguir fabricando. Esto trajo como ocasión que ellos clamaron a Dios, y el clamor de ellos subió al corazón de Dios, y Dios se acordó de su promesa. Y es allí donde Dios decide llamar a Moisés desde una zarza. Ya ustedes conocen la historia. Moisés allí es direccionado por Dios. Dios le habla y le dice: tú eres el señalado para liberar a mi pueblo. Moisés sale de allí con una gran revelación, sale con una asignación, y es allí donde Moisés se presenta donde Faraón. Allí, a través de manos fuertes, de milagro portentoso, Dios permite que Faraón le dé libertad a este pueblo, le dé salida a ellos. El objetivo desde el principio era llevar a este pueblo a la tierra que fluye
fluye leche y miel, tierra de Canaán, lugar de promesa. Sin embargo, Moisés parte después de una noche donde la muerte pasó y acabó con todos los primogénitos de los egipcios, incluyendo al primogénito de Faraón. Y esto fue lo que llevó al Faraón a terminar de ablandarse y decirle: sal con el oro, con la plata, con las mujeres, los caballeros, los niños, salgan de mi territorio. Moisés sale de allí, sale y parte por el desierto de Egipto. Allí vemos que Moisés le tocó dirigir, según la historia bíblica, el pueblo más terco que vemos, el pueblo más ingrato que vemos. Le tocó dirigirlo a Moisés. Un pueblo que, viendo cómo después de ellos clamar, Dios ciertamente a través de varias señales le da libertad del yugo faraónico. Y un pueblo que, viendo que estando en Egipto, en el desierto, Dios decidió alimentarlo de manera sobrenatural. Dice la Biblia que el calzado no se desgastaba, que la ropa no se ponía vieja. Este pueblo, aún así, de todo era una excusa y un pretexto y una queja. Lo que a ellos le iba a tardar 11 días, que era salir de Egipto y llegar a la tierra de Canaán, le tardó 40 años. 40 años. Porque durante 40 años se la pasaron dando vuelta en el desierto. Pero en estos 40 años, lo que era para 11 días, en estos 40 años, cada momento que el pueblo veía una dificultad, se quejaba de Dios delante de Moisés. Llegó un punto donde el pueblo entró en violencia y hasta quiso en un momento apedrear a Moisés. Moisés iba a la presencia de Dios y Dios intervenía. Y vemos cómo en medio de este caminar, en medio de este desierto, me llama la atención cómo cuando ellos iban caminando, ahí es donde dice la Biblia que se apareció Amalek en el camino. Se aparece en el camino de los hebreos. Y me llama la atención esto, ¿por qué? Porque es aquí donde Amalek se le opone juntamente con su ejército. Quiero que entienda esto, porque de aquí es donde parten los amalecitas. Que cuando vamos a la historia de la Biblia nos damos cuenta que siempre fueron enemigos del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo contrarrestar a Amalek? Porque Amalek viene siendo un opositor. Se interpuso en el camino. Me llama la atención, ¿por qué? Porque ¿cómo uno contrarrestar al opositor? ¿Qué a ti en tu avance y tu caminar se te ha colocado en medio del camino? ¿Qué es lo que a ti te ha querido paralizar? ¿Cómo hacer para uno contrarrestar esta oposición que hay delante? Bueno, lo primero que vemos es que hay que conocer dónde buscar a Dios. El versículo 9 dice que Dios iba a estar en la cumbre del monte, dice la Biblia. Digan, en la cumbre del monte. Señores, la cumbre del monte representa lugar de autoridad, gobierno y de dominio. Lo que indica que esto me habla a mí de posicionarnos. Pero para nosotros posicionarnos debemos de tener identidad. ¿Sabe por qué hay gente que no está teniendo resultados en sus batallas espirituales? Porque no tienen identidad. No saben quiénes son. Y al no saber quiénes son, no se están posicionando. Usted no va a poder nunca entrar en una batalla con éxito si primero usted no se posiciona. Acuérdese que David, en la batalla con Goliat, él se paró primero en la línea de batalla. Digan, posición. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Ya te posicionaste? Hay mucha gente tirando piedra sin primero haberse posicionado. Hay mucha gente lanzando decretos sin primero haberse posicionado. Lo primero que usted y yo debemos de hacer es ir a la cumbre del monte. Hello. ¿Qué te quiero dejar dicho? Que la iglesia
está llamada a pelear desde las alturas. Hello. Y el problema que hoy en día veo es que hay mucha gente queriendo echar pleitos en las partes bajas. Usted no va a poder nunca ganar una batalla espiritual desde la posición terrenal. Las batallas, usted y yo la vamos a ganar desde las alturas. Por eso, cuando Dios le habló a Moisés, una vez se le apareció a Amalek, le dijo: voy a estar en la cumbre del monte. ¿Tú quieres encontrar la respuesta? Es en la cumbre del monte que él está. ¿Tú quieres hallar una dirección clara? En la cumbre del monte. Me llama la atención esto, ¿por qué? Porque la palabra declara en otro pasaje ya más adelante un ejemplo, un panorama profético que me habla de qué acontece cuando estamos en las alturas. Y este panorama lo vemos con el profeta Eliseo. La Biblia declara en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 27, de ese momento cuando la tsunamita, que fue la mujer a la que el profeta le había declarado que iba a tener hijo, y ella lo tuvo, y luego el niño de un fuerte dolor de cabeza, dice que perdió el aliento, perdió la vida estando sentado a la rodilla de su madre. Dice que ella se trasladó donde el profeta, y es allí donde dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Usted se ha preguntado por qué a un hombre con el calibre del profeta Eliseo, donde él estaba posicionado en las alturas, en la cumbre del monte, no se le había revelado. Simple. Cuando usted y yo estamos sobre las alturas, allí no nos llegan las malas noticias, solamente lo que el Padre diseñó en el destino. Hay gente que no está aquí hoy, ¿no? Hay gente que no está aquí. Por eso es que yo veo un prototipo de creyente hoy en día, que todo lo que le llega a ellos es de gracia, mala noticia y un sinnúmero de cosas. Todavía usted no está en la cumbre del monte. Cuando usted esté en la cumbre del monte, a usted le va a llegar bienestar, le va a llegar lo que el Padre tiene en su corazón, lo que Él planificó para tu vida. Alguien que esté en la cumbre del monte, en altura, cuando ve algo negativo que llega, ¿sabe qué hace? Le pasa por encima, porque dice: eso Dios no me lo mostró, eso está ilegal, eso está ilegal. Hello. ¿Sabe por qué hay gente que entran como en taquicardia? Porque no están en las alturas. Y al no estar en las alturas, todo lo que le llega, ellos no saben si verdaderamente viene de Dios o de parte del diablo. Todo el que esté en altura tiene que saber que lo que a usted no se le codificó, no se le decodificó, es porque es ilegal. Y todo lo que está ilegal, lo único que usted tiene que decirle: quítese, que voy hacia mi destino. Hello. Sí, porque hay mucha gente que dice: padre, ¿y qué hago con algo que Dios no me dijo? Dele una patada y siga caminando. ¿Cómo? Que le diga que se ruede, que usted va a pasar por el medio. ¿Dónde están aquí hoy? Porque está de manera ilegal. Es ilegítimo. Amalek era ilegítimo. Y lo que le pasó al hijo de la tsunamita era ilegítimo. Por eso fue que el profeta dijo: Jehová a mí no me ha hablado de esto. Y le dijo: mira, lo que está en la vara es palabra de vida, no de muerte. Hello. Yo no entiendo. Yo veo hoy en día una de cristianos asustados. Asustado. No es cristiano asustado por los movimientos que se están dando, que parece que son negativos. Y yo me pregunto, cuando usted medita en Dios, ¿cómo usted se ve? Porque como usted se ve en Dios, ya eso es. Hello.
gente que se ven precisamente bendecidos, prosperados. La luz, déjamela así, no me la baje, déjame esa intensidad, hijo. Cuando yo me paro aquí, la intensidad es alta. Escucha, no es que cuando se baja se ve mal, tiene que ser alta la intensidad. Siempre tenganlo presente. Escuche esto: bendecido, prosperado y en victoria. El problema es que parece que hay gente que se ve derrotado. Parece que hay gente que se ve derrotado y que se ve maldecido. Porque si no está en el diseño de Dios, usted no tiene por qué temer. ¿O no dice la Biblia que no acontece nada sin que Dios revele a sus siervos los profetas? Pero esto no me lo reveló Dios. Pueden haber dos motivos: o usted está durmiendo, espiritualmente hablando, o usted está en un mood tan elevado donde ahí no le llegan las malas noticias. Y si usted está en la cumbre, en las alturas, eso que llegó, dígale que se mueva. Por favor, topearle al lado y dígale que se mueva. No es al de al lado que tú le dices que se mueva. Usted le va a decir, dígale a eso que se mueva. Hello. Es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso. Entonces quiero que entienda que cuando Moisés sube, Dios le había dado una estrategia de guerra, una estrategia de cómo echar el pleito, que es la estrategia que hoy el padre quiere pasar a la casa. Porque muchos de ustedes están en medio de una batalla. Muchos de ustedes están tirando un pleito y pareciera como que Amalek se te puso delante en el camino. Y cuando se te puso delante no hay avance. Aparentemente hay como una cortina. Ya yo te dije que lo primero que tienes que hacer es posicionarte, ir a las alturas. Pero me llama la atención algo aquí. Y es lo segundo, que tiene que ver con el poder de asociación. Porque hay batalla que usted no la puede pelear solo. Hay batalla que Dios te va a decir, búscate a 2 o 3 de oración. ¿2 o 3 de qué? ¿De qué? De oración. De oración. No 2 o 3 que anden echando cuentos. No 2 o 3 graciosos. Es 2 o 3 gente de oración. Entonces Moisés, según lo que dice el versículo 10, dice que Aarón y Hur subieron con él. Porque usted tiene que asociarse con gente de elevación. Usted tiene que asociarse con gente de altura. Usted tiene que aprender a pelear la batalla con gente que tenga dimensiones espirituales. Dice que Moisés subió con Aarón y Hur. ¿Y quiénes son Aarón y Hur? Bueno, Aarón, el significado de su nombre es luz, iluminado o inspirado. Y este nombre revela unas características que tienen que tener la gente con la que usted se relaciona. Según el significado, número 1, Aarón es el que sabe actuar en el momento oportuno y encuentra lo que se quiere. Usted tiene que procurar en momentos de batalla, en momentos de dificultad, de asociarse con gente que sepa actuar, de gente que consigue lo que tú esperas, no de gente que están como manco en la batalla, no de gente que saben hacer menos que usted en la pelea, sino gente que te dan idea. Por eso Aarón, otra característica, es el que te sabe llevar por el camino correcto. Hello. Sí, porque hay gente que el consejo que te dé para que coja atajo. Para que coja atajo. Hay gente que se ha creído muy bien el papel de ser tigre cristiano. Hello. Y una cosa es que tú utilices habilidad según la capacidad que el Espíritu Santo te da. Y otra cosa es que tú camines por tigueraje. Hello. Porque el ser habilidoso no es pecado, pero el ser tigre sí. Muéstrame tu raya, ve.
¿Eres de Bengala? Número 3. La tercera característica es que Aarón es el que instruye desde lo alto. Las personas tipo Aarón son gente que el consejo te lo van a dar según la dimensión y la revelación que poseen. Por eso que usted tiene que tratar de asociarse con gente que antes de darle un consejo le digan: la Biblia dice, mijo. Hello. Oiga. La Biblia dice. Cuatro, Aarón es el que sabe, el que hace crecer. Mi pregunta es: desde que llegó esa asociación en tu vida, ¿usted va más para arriba o más para abajo? Hello. Sí, porque hay que ver, hay gente que ya no habla ni en lengua. Hello. Yo siempre le he dicho: todo lo que te lleva a un retroceso, identifíquelo. Sáquese esos sacos de sal de al lado. Despójese de eso. Hay gente que hay que hacerle un despojo en estos días. Hello. Un despojo. ¿Cómo así? Que están endemoniados. Pero Moisés no solamente subió con Aarón, sino que también subió con Ur. Y Ur significa blancura o santidad. Entonces, de Ur quiero hablarte de dos características. Una es que es el que habla. Ur es alguien que ha sido separado. ¿Cómo así? Que es una persona creyente que habla tu idioma y tu lenguaje. ¿Qué tú haces contándole tus problemas a alguien que no ha sido lavado con la misma sangre con la que tú fuiste lavado? Hello. Hoy no va a haber mucho amén, así que tócate ahí una del Blachi que está sonando mucho. ¿Dónde están aquí hoy? Ur es el que no se ha contaminado. Acuérdese del nombre: blancura o santidad. Ur es alguien que no se ha contaminado. Las personas como Ur se mantienen íntegras. Son personas intachables. Por eso tienen legalidad para dar un consejo. O sea que Moisés no subió con cualquiera para allá arriba. Moisés subió con Aarón y Ur. Moisés subió con alguien que ha sido iluminado, alguien que es luz, que es inspirado, y subió con alguien que proyecta santidad. Mi pregunta es: ¿con quién tú te estás asociando en medio de tu pleito? ¿A dónde es que tú estás yendo a pedir el consejo? No. Y esto a mí me habla del acuerdo. Me llama la atención lo que acontecía allí en medio de la batalla. Porque Dios le dijo: voy a estar en la cumbre. Y Moisés fue con estos dos amigos en asociación. Y dice el versículo 11 y 12: y sucedía que cuando alzaba Moisés las manos, Israel prevalecía, mas cuando él la bajaba, prevalecía Amalec. Pero dice que las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Es que siempre que hay oposición en tu vida, tú tienes que tratar de relacionarte con las personas correctas. Por favor, diga al lado: el poder del acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque Amalek viene para agotarnos las fuerzas. Las oposiciones nos agotan. Amalek muchas veces nos cansa. Señores, Moisés empezó levantando las manos, pero se le cansaron. Mientras Moisés tenía la mano arriba, dice que el pueblo de Israel estaba ganando la batalla. Pero cuando él se le cansaban las manos y la bajaba, dice que los amalecitas comenzaban a tener control de esa batalla.
Y me llama la atención esto, ¿por qué? Porque Amalek estaba logrando que Moisés bajara la guardia. Por eso es que hay batalla en la que usted no puede entrar solo. Quiero que entienda esto. Y aún más, batalla en la que usted ha sido vencido. Sí, porque hay gente que están lidiando con una situación y ellos quieren tratar como de engañarse a sí mismos, porque no es a Dios, diciendo que ellos van a tratar a ellos de entrar ellos en un propósito, pero el propósito lo está llevando a ellos a ser más vencidos por esa situación. Usted tiene que tratar de buscarse dos gente que no se han vencido por lo que te está venciendo a ti, para que en el momento que tú estés bajando la defensa, ellos te digan: hey, ¿para dónde va? Y te hagan tu llamada telefónica y te lean tu cita y te den tu corrección. Hello. Por eso Moisés bajaba las manos. Pero me llama la atención cómo Aarón y Hur son los que levantan las manos en medio de la batalla para que tengamos fortaleza. Hello. Aarón y Hur son los que te dicen a ti en medio de la batalla que siga avanzando, que no tire la toalla. Aarón y Hur son los que se meten contigo en ese propósito. Son los que te acompañan en medio de esa pelea. Aarón y Hur no van a entrar y a confabularse con tu estado. Ellos van a tratar de sacarte de ahí. Aarón y Hur no están para pasarte la mano, están para levantártela. Hello. Aarón y Hur no están para apoyarte ese estado torcido, están para sacarte de ahí. Aarón y Hur no te van a entender, te van a sentar sobre la roca. La roca es Cristo y te van a levantar las manos. Mi pregunta es, con la gente que tú te estás asociando, ¿te están levantando la mano? ¿O el consejo que te están dando es para que termine de hundirte? Sí, algo así, que eso no es nada. Yo he conocido gente que no te va a pasar nada. Ahí estás tú en el problema. Ahí estás tú en el problema. Pero la Biblia declara que mientras Moisés tenía la mano levantada y Aarón y Hur se la sostenían, como el pueblo de Israel iba obteniendo victoria, dice el versículo 13, y Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Hello. Y Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Yo quiero que usted entienda eso. Usted tiene que tener gente que sepan sacar la cara por usted. Porque hay dos tipos de personas. Están los que oran mucho, están los que van a accionar. Josué no era tanto de oración como Aarón y Hur. Josué era más de acción. Y por eso, mientras ellos oraban, Josué decía: lo mío no es orar, lo mío es enfrentar la situación. Hello. Y dice que deshizo a Amalek. Pero después que pasó esto, eso no se quedó ahí. Dios le habló a Moisés. Y oiga lo que le dijo Dios a Moisés en el versículo 16. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Oiga, o sea que al parecer dice que Josué deshizo a Amalek a filo de espada y a su ejército, pero hubieron unos pocos que corrieron de los amalecitas. No fueron exterminados completamente. Y por eso Dios le dice: Moisés, tuvieron una victoria, pero eso no se va a quedar aquí, porque ahora ustedes van a tener una batalla con Amalek de generación en generación. La batalla continúa. Esto a mí me habla de algo constante. ¿Quién es el rey de los amalecitas? Agag. Y Agag precisamente quiere decir opositor. Opositor. ¿Qué es una oposición? Es algo que no debió de estar allí, pero apareció. Porque una oposición es algo que está de manera ilegítima. Las oposiciones vienen para detenernos y para limitarnos.
Amalek representa el pecado que nos asedia día tras día. Hello. ¿Cuándo muere el pecado en nosotros? Cuando Cristo venga y transforme nuestro cuerpo, porque nosotros somos pecadores regenerados. Estamos tratando de alcanzar la estatura de un varón perfecto. Tratando. Por eso vamos diariamente a la presencia de Dios a pedir perdón por una palabra, por una acción o por un pensamiento. Por eso Pablo decía que él halló dentro de él que se rebelaban, que había una batalla en su cuerpo, en su espíritu, porque él dice que el bien que quería hacer no hacía, mas el mal que aborrecía, eso terminaba haciendo. Entonces me llama la atención esto. Dios tenía un diseño y un patrón a Moisés y al pueblo, y es un diseño y un patrón que Dios hoy a nosotros nos está indicando que debemos de adoptar. Número uno, Dios te va a pedir que te conviertas en un asesino de todo lo que se opone a él. Usted no está aquí. Que te conviertas en un asesino de todo lo que se opone. ¿Cómo así? Para que no me subestime. De que seas radical. De que seas radical a todo lo que puede interferir con tu relación con Dios. O sea, todo lo que amenace tu relación con Dios, sé radical. Hello. Dios te va a exigir comunión con Él. Sube a la cumbre del monte. 3. Dios te va a demandar fidelidad a Él. Obediencia. ¿Usted quiere tener victoria? Conviértete en alguien radical. No mengue en tu comunión con Él y sé obediente. Si tú cumples con estos 3 requisitos, no va a existir un Amalek que se te oponga en el camino. Por eso, como Dios había dicho, hay guerra de generación en generación. Ahora vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 1, lo siguiente. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. ¿Que destruya qué? Pero escuche que eso no se queda ahí. Oiga lo que dice: no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asnos. Es que con Amalek no se puede tener sentimiento. Escuche esto. Y el versículo 7 de este capítulo dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde la Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Oiga, perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y de los ganados mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Saúl hizo exactamente lo que hace mucho dentro del pueblo de Dios. Exactamente. ¿Qué hacen? Que matan o se deshacen de algunas cosas, pero dejan vivo aquello que ellos consideran que tiene valor. La raíz de pecado. Hello. Saúl mató ciertamente a los amalecitas, pero dejó vivo al rey de ellos. Hello. Y por eso es que hay gente que dice: yo no bebo, yo no voy a discoteca, pero hablan mentira. Hello.
pero hablan mentira. Hay otros que ya no hablan mentira, ni van a discoteca, ni beben, pero ven pornografía. Hay otros que ya no ven pornografía, pero hacen otra cosa. Entonces, la orden fue: destruye todo. Sé radical. Hello. Sé radical. Destruye, deshácese de, tienes que deshacerte de todo. Esa fue la orden. Sin embargo, él dejó vivo al rey, la raíz de pecado. ¿Y sabes qué pasa cuando tú dejas la raíz? Que vas a volver a lo mismo. Hello. Porque estás dejando el rey vivo. Y por eso es que hay gente que no deja de ser reprobado en la fe. Porque son de estos tipos de creyentes que tú ves que ellos no se liberan ni se santifican. Ellos lo que hacen es que se tranquilizan por un tiempo. No, usted no sabe de eso. Usted eso no sabe. Sí. Ellos lo que hacen es que se tranquilizan, pero no se liberan. Y yo vengo a hablarle a alguien que tiene que despojarse de los demonios que tiene. Hello. Esto no es un asunto de que tú digas que tú estás tranquilo. No, no es tranquilo, es libre. Hello. ¿Entendió? No es tranquilo. Porque cuando Agase te revoltee, se vaya a pique esa tranquilidad en tu vida. Y por eso es que hay gente que estuvo tranquilo 2 semanas, 1 mes o 2. Pero hay un día que dicen: yo no aguanto esto, y vuelven al mismo lodo. Se dan un bañito a pueblo, o mejor dicho, un bañito a lodo. Porque lo que ellos hacen es que se tranquilizan, pero tienen el rey vivo. Entonces al final, usted es una mentira. Hello. ¿Y en qué afecta dejar al rey de los amalecitas vivo? Oh, esto es simple. En el capítulo 15, verso 13 del primer libro de Samuel dice que Samuel vino a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú, Jehová, cumplí con la palabra de Jehová. Pero Samuel dijo: ¿y qué es este balido de oveja y bramido de vaca que escucho en mis oídos? O sea, que aquí lo que vemos es que cuando Samuel fue donde se encontraba Saúl, como él dejó vivo al rey de los amalecitas y dejó vivo las vacas, las ovejas, todo lo que se veía más robusto, cuando quiso hablarle Saúl acerca de que cumplió la misión, todo eso que él dejó vivo empezó a hacer ruido. De tal manera que Samuel quería escuchar a Saúl, pero el sonido de lo que él dejó vivo estaba más alto que la voz que Saúl quería proyectar. Porque tus acciones siempre van a hablar más alto que tus palabras. Hello. Y quiero decirte que tus pecados se van a ver por encima de tu apariencia. Hello. Por eso es que hay gente que aunque quieran decir que están bien, como que no se le ve con gracia. Hello. Como que no se le ve con gracia. ¿Sabe por qué? Porque ellos están bien, pero bien desacatados. Así es que están bien, pero bien desacatados. Entonces me llama la atención cómo el sonido de lo que él dejó vivo era más alto que las palabras de él. Cuando tú vas a la presencia de Dios, se está escuchando más alto aquello que tú has dejado vivo, que Dios te dijo que cortara. Por eso es que tu conexión no es efectiva. Por eso es que tu relación no es efectiva. Porque cuando tú quieres ir con esa pantomima a la presencia de Dios, lo que se escucha es aquello que Él te dijo que mates. Hello. Me está mirando mal, pero ahí vamos. Usted pensaba que a mitad del mensaje se me iba a ir la voz. No, Dios me la dejó para que escuche. El que tiene oído que oiga. Hello. Que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Tú sabes
¿Cómo terminó esto? Sencillo. Aquí vemos lo que hay que hacer con Amalek. Verso 32 del capítulo 15. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino, oiga bien, a él alegremente. Oiga, aquí hay una ciencia. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijo, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Samuel acabó con Agag. ¿Quiere que te diga algo? Dice que el rey fue alegremente a la presencia de Samuel. Y es que el pecado se alegra cuando cumple su cometido. Hello. Cuando cumple su cometido, el pecado se alegra. ¿Por qué? Porque el pecado va a afectar tus generaciones futuras. Por eso es que la orden es: mátalo, destrúyelo, acaba con eso. No es por ti que te lo está diciendo, nada más. Es por la generación tuya que sigue. Porque acuérdate que con aquello que tú no logres vencer, tus hijos van a tener que pelear con eso. Y por eso es que usted es el que decide con cuántos gigantes usted quiere que su generación futura siga peleando. Mátalo. Por eso es que usted ve historia de personas que dicen: mi papá se bebía una caja de cerveza y yo me bebo 3. Por eso es que tú escuchas historia que dice: mi papá llegó a tener hijos con 3 mujeres, ya yo voy por la 5ª o la 6ª. Tengo hijos en cada pueblo. Porque el pecado se agudiza a la medida que va pasando de una generación a otra y se hace más fuerte. Y por eso aquí vemos que Samuel, como sacerdote, lo cortó en pedazos. Tiene que levantarse el sacerdote en la casa. Repito, tiene que levantarse el hombre y la mujer que ponga orden. Porque si usted sigue acariciando la vaca y la oveja de su familia que Dios dijo que maten, usted va a llevar colita. Te hago una pregunta: ¿a quién fue que se le dio la orden de que matara a todos? ¿A quién? A Saúl. ¿Quién fue que se la dio? Samuel. Pero al él no matarlo, ¿qué hizo Samuel? Usted está llamado a hablarle a su familia y a sus hijos. Pero si sus hijos no quieren cortar, hágalo usted. Hágalo usted. No entre en esa complacencia. Porque el problema de mucha gente es que le está dando pena. Y yo quiero que tú entiendas esto. Mire, sáquese la palabra pena de su vocabulario. Ya yo le dije a usted que la pena es inspirado de la carne. La pena te lleva a ti a cargar una mochila que no tiene tu nombre. La pena te lleva a ti a meterte en guerra que Dios no te mandó. La pena te lleva a arrastrar con gente que Dios no te dijo. Tenga compasión, que es diferente. Pero la compasión no acepta todo lo que quiere venir disfrazado. Porque la compasión tiene un filtro para que no te engañe. ¿O usted cree que Samuel, como sacerdote, no caminaba en el espíritu? Y en momentos que tenía que ser compasivo no lo era. Pero en este momento no era tiempo de ser compasivo, sino de cortar. Usted tiene que saber cuándo cortar y no querer tener más amor que Dios. Aquí hay gente que deberían de prenderle velones y adorarlo, porque quieren tener más amor que Dios, prendiéndole, haciéndole homenaje al que tiene al diablo. Como a gente que tienen al diablo, que sus frutos son diabólicos, ellos le siguen guardando homenaje. Quiero decirle algo a alguien: agradecimiento no te puede llevar a seguir guardando homenaje a quien tiene al diablo. Entienda eso. El que tiene al diablo es al diablo que tiene. Sí.
Escuche. ¿Y sabe dónde ocurrió esto? En Gilgal. Dice que Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Gilgal se encuentra en el capítulo 5 de Josué. Gilgal fue el lugar donde dice la Biblia que fueron circuncidados el pueblo de Israel, y que Dios dijo que no se movieran de allí hasta que fueran sanados de sus heridas. O sea que Gilgal quiere decir lugar de oprobio, porque en Gilgal, cuando Dios circuncidó al pueblo, le dijo: hoy es quitado el mal recuerdo, el oprobio del pasado. El lugar donde Samuel se deshizo de Amalek fue en Gilgal, lugar de oprobio. Y es que Gilgal quiere decir lugar donde se corta todo lo que sobra. Hello. Hoy tú tienes que identificar qué es aquello que sobra en tu vida, y todo lo que está de más, córtelo. Hello. Yo sé que esa palabra no la entendieron dos o tres. ¿Tú sabes por qué? Porque hay cosas que sobraban y ellos la han hecho ya parte, y ya no sobra, ya es parte de ellos. Hello. Pues agarre usted y divídase en dos. Pero algo usted va a tener que hacer en Gilgal. Es que hay gente que hacen tanto lazo almático que lo que debió de sobrar ya es parte de ellos. Ya es parte de ellos. Hay que ver si eso que tú has hecho parte de ti te ha hecho parte a ti también de ellos. Porque el detalle es que hay gente que están expresando más amor a gente que la que esa gente le expresan a ellos. Deje de estar corriendo a velocidad por gente que no tiene nada que ver con su destino. Que aquí no estamos para perder tiempo. Mientras tanto, usted lo que esté matando mosquitos aquí, guardándole homenaje, rindiéndole pleitesía y expresándole lealtad a gente que no tiene nada que ver con usted. Gilgal es lugar de muerte, y Dios está queriendo llevar a mucha gente a Gilgal. Hay gente aquí que va a tener que ir a ese lugar donde una parte de ellos tiene que morir. Hay gente que va a tener que ir a ese lugar donde una parte de ellos que sobra tiene que ser desligada de su vida. Porque en Gilgal fue que Dios dijo: ni no se van a mover hasta que sean sanados de sus heridas. O sea, que hay gente que tienen que ir a Gilgal. ¿Sabe para qué? Para sanar. Para sanar de cosas del pasado. Gilgal es el lugar donde aquello que te avergonzaba no te va a avergonzar más, porque es el lugar de oprobio. Así que yo quiero que tú entiendas esto. Dígale al que le queda a su lado: hoy, desde que salga de aquí, voy a matar al viejo. No, pero dígaselo con actitud. Dígale: desde que salga de aquí, voy a matar al viejo. Hay gente que hoy tiene que matar al viejo hombre en su vida. Yo no sé qué es lo que tú vas a tener que matar. Yo no. ¿A qué viejo era que usted pensaba que yo estaba hablando? Es al viejo hombre que al salir de aquí usted tiene que tratar de matarlo. En Gilgal, identifica qué es eso que quiere revelarse a lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Sáquelo de su vida, despójese de eso, destrúyalo. No deje de eso nada vivo. Hay alguien en esta mañana que va a tener que darle muerte a lo que se opone. Entienda algo, que su guerra no es con el diablo. Hay gente que la guerra que tienen es con ellos mismos. Identifica a Agat. Identifica eso que tú dejaste vivo. Porque repito, hoy tú tienes que tratar de entender si fue que tú te tranquilizaste o te convertiste. Porque hay gente que aunque dijeron un día: te acepto, Señor, no ha habido transformación en ellos. Están tranquilos pero no convertidos. Por eso que de vez en cuando les sale lo chismoso, chismosa.
Por eso es que de vez en cuando vuelven a enlodarse. ¿Sabe por qué? Porque usted no se ha convertido. Usted lo que esté tranquilo. Esa es la palabra clave de hoy. Identifique. Si usted lo que esté tranquilo, vuelva al camino y destruya a Agag. Destruya a Amalek. Creo que hoy aquello que ha sido oposición va a tener que quitarse del camino. Hoy hay una orden. Destrúyelo. Ser radical. Vamos.